Buen día, hermanos, ¿qué tal? Si abren sus Biblias, por favor, en Primera de Corintios. Y antes de leer, quiero comenzar haciéndole hincapié en algunas verdades que van a servirnos para recibir luego el texto, ¿verdad? El texto base que vamos a analizar. Piensen conmigo esta mañana de cómo se supone que tiene que ser Dios. Si tuviéramos que hacer una encuesta a las personas y le preguntáramos cómo debe ser Dios, cuando escucha a Dios, ¿cómo se imagina que es? Obtendríamos diversas respuestas. Yo no sé cómo te imaginas, hermanos, que Dios es o cómo Dios debe ser. Pero la tendencia humana es que cada uno de nosotros acomoda a Dios y piensa que Dios debe obrar según nuestra propia inteligencia, según nosotros creemos que debe ser Dios. Pero Dios no es como nosotros. De hecho, eso significa cada vez que vos y yo cantamos, eres santo. Dios, vos sos santo, vos no sos como nosotros. Dios está más allá. Hermanos, Dios y amigos que nos visitan, Dios no es como nosotros. Dios sencillamente no actúa como tu mente piensa que Dios debe actuar. La sabiduría de Dios está muy por encima de la sabiduría del hombre. Dios es más inteligente, de eso no hay duda. Pero tan inteligente que nuestra inteligencia queda a la luz de Dios como necedad. Inclusive para el judío, escuchen muy bien, el judío más entrenado, el concepto de un Mesías sufriente le resultaba muy extraño. Según la sabiduría y el plan de Dios, Dios iba a enviar un Mesías al pueblo. Pero ese Mesías no era como el pueblo se lo imaginaba. ¿Cómo se imaginaba el pueblo judío que debía ser su Mesías? Un militar poderoso, conquistador, fuerte, con un ejército, yo qué sé. Ellos imaginaban no a un hombre humilde, manso, como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Dios sencillamente no obra como la mente espera que obre, como la mente humana espera. Dios quebranta los arquetipos mentales que nosotros vamos diseñando. Las maquetas mentales que tenemos de Dios, sencillamente Dios va quebrando y a medida que abrimos la palabra nos sorprende la forma en que Dios obra. Dios obra de forma distinta. Y quiero leerles lo que dijo alguien muy precioso. Esto como que es semilla para la mente, material para la mente, para masticar acerca de lo que Dios es realmente. Decía este hombre, Dios actúa haciendo algo a partir de nada. Dios, escuchen hermanos, Dios vence perdiendo, nos eleva haciéndonos caer. Él transforma los viernes de Pascua en domingos de resurrección. Él obra de formas contrarias a como la humanidad esperaría que obre un Dios todopoderoso. Fin de la cita. Qué interesante. Dios obra al revés de lo que vos y yo esperamos que obre. ¿Quién iba a pensar que el Dios creador todopoderoso iba a caminar por las calles polvorientas de Jerusalén? ¿Quién iba a pensar que Jesús era ese Dios todopoderoso? Decía alguien que si nosotros tuviéramos la posibilidad de ver un retrato, una fotografía de Jesucristo reunidos con sus apóstoles, con sus discípulos, nosotros, ni vos ni yo, tendríamos la capacidad de identificar quién era Jesús. Porque Jesús no se distinguía físicamente de ningún judío de la época. No es que Jesús, como quieren pintar en algunos cuadros de la antigüedad, que Jesús tenía como una brillantez, algo radiante alrededor de su cara. Jesús era un humano más, desde el punto de vista físico. Era el Dios hecho hombre. Dios, el creador y sustentador del universo, caminando por Jerusalén. Y sin embargo, los hombres, como dice Isaías, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Dios
¿Cómo debería haber obrado Dios? Bueno, evidentemente pensar que Jesucristo cuando caminaba, no pisaba todo el suelo, y con solamente respirar, las plantas crecían. No sé, uno va pensando según su creatividad, cómo debe ser Dios. Pero Dios no obra según tu creatividad, según tus ideas. Y justamente ese es el gran punto de Pablo en esta porción que vamos a leer en un ratito. Aquí en Primera de Corintios, capítulo 2. Pero quiero arrancar desde el 1:18 para tomar fuerza de lo que viene hablando, el tema de la sabiduría de Dios versus la sabiduría humana. Vamos a leer 1:18 en adelante. No vamos a predicar el 18, vamos a predicar del capítulo 2. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Esta porción ya habíamos estudiado y sirve como una antesala del gran tema que Pablo introduce. Había divisiones en Corintio. La iglesia estaba dividida o se estaba dividiendo por no entender, sencillamente por culpa inclusive de la infiltración de la cultura de la época, la cultura que abrazaba mucho ¿cómo puedo decir?, la influencia de la sabiduría humana. Y Pablo tiene que hacer frente a estas ideas raras que estaban entrando. Yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pedro, decía un grupo, se estaban separando, había sencillamente grupismos por culpa de la vanidad humana, idolatrando a ciertos maestros según su nivel de sabiduría. Entonces Pablo ya le enseñó en el capítulo 1 la importancia de estar unidos, de evitar las divisiones. Pablo aquí mete el tema de la cruz, la centralidad del evangelio y la superioridad de la sabiduría de Dios por sobre la sabiduría del mundo. Y ahora Pablo va a ir un poco más a hablar del contenido del evangelio, a hablar de la manera en que se predicó ese contenido. Que las formas ciertamente tampoco son relevantes, sino lo que sí es relevante es el contenido del evangelio. Porque en esa época, y quizás también en la nuestra, la retórica fina, la elocuencia era muy valorada. Y ahí tenemos la porción que vamos a estudiar hoy, del capítulo 2, 1 al 5. Pablo dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación
fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esta mañana, evidentemente, digamos, aquí el gran telón de fondo es la sabiduría de Dios versus la sabiduría del hombre. El título de esta mañana es que en la presentación del Evangelio, el contenido es más importante que las formas. El contenido es más importante que la forma. ¿Por qué? Por dos puntos. Porque el mensaje es más importante que el mensajero, del versículo 1 al 4, y porque la fe no proviene de la sabiduría humana, de las formas humanas, de la retórica, sino que la fe proviene del poder de Dios, que al fin de cuentas es el Evangelio. Versículo 5. Así que vamos a enseñar esta mañana que el contenido, hermanos, el contenido es más importante que la forma de presentarlo. Ciertamente la forma impacta el contenido, pero aquí en el contexto de lo que Pablo está hablando, en la presentación del Evangelio, sí es mucho más importante el contenido y no tanto las formas. Por dos motivos: porque el mensajero no es más importante que el mensaje y porque la fe proviene del contenido del Evangelio, no de las ideas humanas o de las formas elegantes, elocuencias humanas. Vamos a orar, pedir a Dios que nos ampare, que nos ayude esta mañana, para que no sean nuestras formas, no sean nuestras palabras, sino que, como hemos cantado, que Dios hable a nuestro corazón y nos transforme a la imagen de Cristo. Padre Santo, esta mañana venimos a ti, Señor, al abrir tu palabra para que tú nos hables. Seas tú, Señor, el centro, y que tu Santo Espíritu, Señor, ayude nuestra debilidad, nuestra mente, nuestras ideas que están preconcebidas. Destruye, Señor, cada idea antibíblica. Queremos recibir tu palabra, plántala en nuestro ser para ser obedientes. Humíllanos si es necesario, según tu palabra, para ser más santos y honrarte. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, una traducción del lenguaje actual de este versículo, les quiero leer porque me parece bastante interesante. Dice la versión del lenguaje actual: mi predicación y mi mensaje no se apoyaban en una elocuencia inteligente y persuasiva. Era el Espíritu con su poder quien los convencía, de modo que la fe de ustedes no es fruto de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Está interesante cómo lo traduce esta versión. Creo que engloba bastante bien la idea. Por eso dijimos al inicio, no sé cómo te imaginas a Dios. No sé qué ideas tenés acerca de cómo Dios tiene que obrar. Probablemente muchos de nuestros enojos, caprichos, inmadurez que tenemos en nuestra vida se debe justamente a que no conocemos a Dios o esperamos que Dios actúe de ciertas formas cuando Dios tiene sus maneras y son superiores a las nuestras. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y sabemos que a los que aman a Dios las cosas ayudan a bien. Y nosotros no entendemos cómo puede ser que las cosas que nos suceden nos ayuden a bien en el momento en que nos suceden. Porque para Dios ese bien no es aumento económico, no es más salud, sino que ese bien es ser transformados a la imagen de Cristo. Es crecer en la santidad y en la obediencia. El hecho de que no estés en el cielo ya ahora y que estés aquí es porque Dios tiene un plan que debe cumplirse en nosotros. Y es crecer en santidad, dándole gloria a Él y que su reino se expanda aquí en la tierra. Ahora, yendo a nuestro tema, en la iglesia en Corinto había divisiones, o estaba queriendo haber divisiones, cismas, a causa de ideas que se habían metido, ideas mundanas. La mundanalidad se estaba metiendo en la iglesia. ¿Y cómo evitamos las divisiones en la iglesia? Ya vimos varias ideas, varias cosas que Pablo había enseñado de cómo evitar las divisiones. Ser de un mismo sentir, poner la cruz en el centro, tener la noción del deber cristiano de la unidad, varias cosas. Pero en esta porción vamos a entender que no solamente es importante eso, sino comprender que el mensaje siempre es más importante que cualquier mensajero que se para aquí enfrente. Eso va a evitar que la iglesia tome partidismos, que la iglesia tenga
sea fan de algún predicador o de otro y haga comparaciones ilícitas. Porque cuando entendemos que lo importante es el mensaje y no el mensajero, entonces podemos dar el siguiente paso a la madurez y a la unidad. Qué difícil va a ser cuando la iglesia tenga sus favoritos y cuando pase un predicador o pase otro, bueno, ¿hoy quién predica? Hoy predica, hoy no me voy. Imagínense una iglesia actuando de esa forma. Se congrega en base al calendario de oradores. Bueno, quizás en Corinto estaba ocurriendo algo así. Pablo tiene que hacer batalla y frente a estas ideas al presentarles el punto de que no es importante el mensajero. Lo importante es el mensaje, dice Pablo. Así que, viendo de esa forma, estamos estudiando que el contenido es más importante que la manera o las formas de que se presenta el contenido. Y el punto 1 es porque el mensaje es más importante que el mensajero. Versículo 1 al 4 dice Pablo, así que, vean la conexión, Pablo, así que, concluyendo todo el tema de la sabiduría que viene hablando, y va a seguir hablando el tema de la sabiduría humana versus la sabiduría de Dios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, ese cuando es una expresión de tiempo. Pablo alude al momento en que él les evangelizó, para que ellos recuerden. Y no se apresuren, piensen. Pablo está hablando, cuando vos te convertiste, le dice. ¿Cómo te convertiste? ¿Te convertiste por las ideas humanas? ¿Por la retórica de la época? ¿Por algún efecto especial de Hollywood? ¿Cómo te convertiste? Y Pablo apela al recuerdo de ellos para que ellos razonen. Pablo le está guiando a ellos de la manito para que ellos piensen en esta verdad, que la verdad importa más que el que pronuncia esa verdad. Dice Pablo, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse, dice Pablo, no saber, aquí en el contexto de sabiduría, Pablo dice, yo me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y noten el énfasis. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Ya van notando hacia dónde Pablo va llevándoles? Pablo está haciéndoles pensar con un gran énfasis en cómo es que ellos recibieron el Evangelio, a través de la retórica o a través de la simple comprensión del mensaje de la cruz. En el capítulo 1, Pablo habló del contenido del Evangelio como expresión de la sabiduría de Dios. Cristo es sabiduría de Dios, dijo en el capítulo 1. Pero en este capítulo 2, Pablo se enfoca en la forma de ese contenido y no es con elocuencia humana, no es con artilugios, no con palabras especiales, ni no con una retórica fina, nada de eso. Y no es que Pablo sencillamente era malísimo predicando, no se trata de eso. Pablo probablemente era bueno predicando, pero Pablo no hizo uso de esa habilidad que tenía, sino más bien, como dice aquí, se despojó de esa habilidad humana precisamente por el peligro de la época de hacer frente a esa cultura idolátrica a los hombres. No me acuerdo dónde leí, pero decían que el gran pensador del siglo pasado, este cristiano, este hombre, este predicador tan famoso, Jonathan Edwards, el hombre de la mente celestial, decían por Edwards, un hombre brillante. Decían que cuando él predicaba, las masas se conmovían, gritaban, lloraban. Así que este hombre, preso del temor, así como Pablo, de que ocurriera este evento, un desorden en el culto, este hombre se limitaba a leer sus sermones, precisamente para evitar cualquier emoción inconsciente de manipulación o hacer un tono donde la gente se quebrara. Y dice que con todo eso igual la gente se quebraba. Él sencillamente se paraba a leer su sermón. Un hombre brillante.
Yo creo que en un sentido Pablo tenía este temor. En una cultura de que idolatraba hombres, él tenía que hablar de la forma más sencilla posible a fin de que sea el mensaje quien lleve los aplausos y no el mensajero. Leí un poco acerca del problema Corinto, acerca de la cultura, porque hay muchos materiales que aportan algo acerca de esta problemática. Y dicen que, si ustedes recordarán, en esa cultura helénica, después de Alejandro Magno, Grecia y el poderío de Alejandro Magno no solamente conquistó el mundo militarmente, sino conquistó el mundo culturalmente. Después de que Alejandro Magno muere y Roma conquista el mundo, prevalecía aún el idioma griego en todo el mundo, no el latín, a pesar de que Roma era el poder militar, porque Grecia culturizó la época. Grecia conquistó el mundo con cultura. Eso se llama el helenismo. Bueno, en ese helenismo, especialmente en Corinto, estaban muy valoradas las destrezas humanas, especialmente la destreza de la oratoria y la retórica. Al punto, dicen los historiadores, de que la gente idolatraba a los mejores oradores, se volvían sus discípulos, sus fans, si podían llevar camisetas con su nombre, yo no sé. Pero la idea es que estaban dispuestos a pagar económicamente a estos hombres de gran verborrea, de gran oratoria, para que les enseñasen algo de cómo hablar así. Esa era la cultura de esta época y el lugar donde Pablo fue a predicar. Era tan querido, tan valorado. Dice que incluso en los tribunales del aspecto legal, en los juicios, no se ganaban en base al derecho. No importa si era inocente o culpable, sino en cuán elocuente era un abogado o no. Así que un abogado elocuente podía defender a un culpable y ganar el juicio, así de simple. Porque así de valorado era en esa cultura la forma, la dicción, la elocuencia. Imagínense. Y Pablo iba a ir allí a predicar. De hecho, 60 kilómetros de allí estaba Atenas, el primer lugar donde Pablo iba. Pablo siempre iba a la capital y fue a Atenas y no le fue muy bien. En Atenas él predicó, se paró allí ante los sabios, a la gente y no la escucharon. Pablo viene ya con una experiencia negativa de cómo le fue y probablemente él piensa, aquí en Corinto es peor. Y para colmo en la iglesia, en la ciudad de Corinto, hay inmoralidad sexual, hay libertinaje, hay tantas cosas malas y yo vengo aquí a hablar, dice Pablo, humanamente hablando estoy temblando, humanamente hablando tengo temor. Pero Pablo, a diferencia de nosotros y de la iglesia de Corinto, Pablo conocía a Dios. Pablo fue impactado, muy impactado su vida por las formas de Dios, la forma de obrar de Dios tan distinta a las nuestras. Las ideas que él tenía de Dios no eran como las ideas de este mundo. Pablo sabía que Dios es santo y está más allá de nosotros, que es totalmente sabio. Al único y sabio Dios, dice Pablo varias veces. Así que Pablo, entendiendo la forma de Dios, nos habrá impactado este mensaje. Dice que cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, yo no fui con palabras, dice Pablo, con retórica. Yo no fui así. De hecho, él a propósito adrede, él renuncia a esos recursos. Ahora, esto no quiere decir que todos los mensajes que Pablo predicó en Corinto eran evangelísticos. Pablo predicó y qué aburrido. Domingo tras domingo el mismo mensaje. No es así, porque ya leemos en Hechos de los Apóstoles que Pablo dice, no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo predicó todo el consejo de Dios. Estuvo más de 1 año y medio en Corinto y no predicó un solo mensaje. La idea de Pablo es que se centralizó en la cruz de Cristo. A la luz de la cruz de Cristo y del Evangelio, él predicaba el mensaje. Es muy importante entender esto. Pablo sabía humanamente que no era un mensaje atractivo. Te pasa a vos, te pasa a mí, te vas a un ambiente secular, puede ser tus parientes intelectuales. ¿Quién no tiene algún pariente que está en el ámbito académico? ¿Algún maestro de universidad?
algún tío elocuente, algún empresario, o te vas a los jóvenes que están en la universidad a hablar en el círculo académico. Imagínate irte a una universidad prestigiosa ante los egresados, los profesores ateos, y andar con el mensaje de la cruz, de la resurrección, y vas a entender la misma ansiedad que sentía Pablo. Ese temor, esa vergüencita que de repente que queremos agregarle algo al mensaje del Evangelio para hacerlo un poquito más atractivo. Porque no puede ser, es muy básico parece. Y humanamente queremos nosotros meter la cuchara. Y es precisamente lo que Pablo no hizo. Pablo no sucumbió a la tentación humana de qué dirán de mí. Van a pensar que yo no soy tan sabio, que no soy tan intelectual, que no conozco tanto. A Pablo no le importaba la opinión humana. De hecho, tenían la mayoría, una pésima opinión de él. Y él aquí en la carta, más adelante, va a exponer acerca de eso. Cuando él dice, yo amando más, soy amado menos, lastimosamente. Pero no importa, dice, si esto a ustedes les sirve para que crezcan, bueno. Y Pablo va a hablarles, porque él era apóstol, pero ¿cuáles son tus credenciales de apóstol? Le van a decir más adelante. Si los falsos maestros venían y metían cosas en las mentes de los corintios. No quiero distraerme del tema principal, quiero ayudarles a pensar. ¿Cuál es el mensaje que nosotros predicamos? Quiero que pienses. El mensaje que vos y yo predicamos es que el hombre está dañado por el pecado, inutilizado. El hombre está muerto en delitos y pecados. Así que el hombre no puede hacer nada para salvarse. Dios tiene que hacer algo, venir en rescate del hombre y salvarlo. Ahora, una segunda pregunta. ¿Qué fue lo que hizo Dios para salvar al hombre? Ya que el hombre no podía hacer nada para salvarse, no es por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué hizo Dios? Bueno, la respuesta es sencilla. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que muriese en lugar de los pecadores. Cristo murió la muerte que nosotros merecíamos morir. Resucitó al tercer día y está en gloria. ¿Cómo reacciona la gente a este mensaje? Sencillamente lo rechaza. Locura. Le parece una gran tontería, una necedad, algo simplista, muy religioso, muy fanático. Sencillamente no lo acepta, a menos que Dios soberanamente obre en el corazón del pecador con un milagro, dándole vida espiritual y luego fe, con su gracia para que crea. Si alguien aquí esta mañana cree en el Evangelio, no es por su inteligencia superior, es por la gracia de Dios que obró en tu corazón. ¿Cuál es el instrumento que Dios usa para traer a pecadores perdidos a que crean este mensaje tan simple, el mensaje de la cruz? ¿Cuál es ese instrumento? Bueno, no es la sabiduría humana, no es la capacidad de hablar, no es un video bien editado por profesionales en las redes sociales con mucho marketing, no es nada de eso. Hermanos, según Corintios 1:21, es la locura de la predicación. Dios se vale del instrumento de la locura de la predicación para traer a perdidos, a pecadores muertos en pecados y darles vida. Por lo tanto, y disculpen la repetición, es el gran tema de la mañana, y quizás de tanto repetir, de tanto martillar, quizás vencemos la barrera de lo que está comúnmente aceptado, pero no es la elocuencia del predicador, no importa lo atractivo que pueda ser una personalidad, lo famoso que pueda llegar a ser, los me gusta que tenga un video, no importa qué tan atractivo, rimbombante sea un culto, que la música sea con todos los instrumentos, hombre, las emociones que generan, no importa nada de eso, solamente el Evangelio es poder de Dios. Puede ser una personalidad muy reconocida, un influencer que tiene mucha influencia y que se pare a hablar un mensaje muy bonito, que hable muy bien, sin errores, cortito, como nos gusta, pero eso no salva a nadie. Ningún pecador va a ser
regenerado. Solo el Evangelio es poder de Dios para salvación. Por eso Pablo decía en Romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Decía un teólogo, somos salvos por la cruz, no por la retórica. Qué bueno. Salvos por la cruz, no por la retórica. Dicho esto, voy a hacer algunas preguntas, cuya respuesta a todas las preguntas es un no. ¿Cómo impacta esta verdad nuestra forma de hacer el ministerio? ¿Seremos nosotros acaso presa de la tentación de bajar las normas de Dios? ¿Seremos presa nosotros de querer enriquecer el Evangelio con artilugios, embellecer el Evangelio para que los jóvenes quieran venir a escuchar con música rock o con palabras más suaves, más amigables? ¿Haremos el culto más atractivo para que más gente venga? ¿Vamos a acortar los sermones para que nadie se aburra? No importa si se entiende el mensaje o no, sino que se rían un poco, unos cuantos chistes. ¿Hablaremos temas más relevantes según la época demanda? ¿Y descuidaremos lo que la Biblia encara? No, hermanos, no haremos nada de eso. Vamos a predicar la Biblia, se enoje quien se enoje. No importa si a la gente le parezca anticuado o no les interese o le parezca poco relevante o locura. Para nosotros el Evangelio es poder de Dios. Bueno, eso es lo que Pablo decidió hacer en Corinto. A Pablo no le importaba la opinión de la gente, no le importaba que le traten de loco, no le importaba si todo el mundo le rechazaba. Él se expuso a pedradas, a cárcel, a morir incluso por el Evangelio. Pablo no estaba interesado en lo absoluto en sí mismo. Ni siquiera a sus fans de Corinto, porque tenía fan también. Yo soy de Pablo, ¿se acuerdan? Yo soy de Pablo. Ni siquiera a ellos le habló diferente, con un poquito más de amor. A todos le habló con lo mismo. Porque a Pablo no le interesaban en lo absoluto esas cosas, sino que Cristo sea glorificado. Pablo no quería ser considerado como un gran orador, como un filósofo, como un gran pensador de la época. El ministerio de Pablo no se enfocaba en el hombre, se enfocaba en Cristo. Era cristocéntrico. Pablo era un hombre espiritual, su ministerio era espiritual. Él presentaba la palabra de Dios y alentaba a sus discípulos a que también así lo hagan. A Timoteo, Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de Cristo. Sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Timoteo, huí de esto, huí de aquello, pero mirá, Timoteo, predica la palabra, a tiempo, fuera de tiempo. No temas. Pablo alentaba a sus discípulos a que prediquen la palabra, porque el contenido es más importante que las formas. El mensaje siempre, más que el mensajero. Y Pablo dice, no importa lo que él pensaban de él, dice, no importa que digan que soy poco sabio. Yo me propuse, y vean aquí lo adrede de Pablo, me propuse no saber. Qué ignorante, Pablo. No sabes las cosas de la época, no estás en onda, vos estás totalmente perdido, estás en una botella. Pablo dice, yo me propuse a propósito ser ignorante, me propuse no saber cosa alguna, no me interesaban los debates de la época, no me interesaba hablar de política, no le interesaba hablar a él de las ideas nuevas que estaban surgiendo. A Pablo dice, yo me propuse no saber cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Dos cosas, la persona de Cristo y la obra de Cristo. La persona de Cristo y la obra de Cristo inundaba el mensaje de Pablo. Pablo añade aquí adicionalmente su conducta personal que no era para nada atractiva ni impresionante. Pablo dice, yo estuve, ustedes recordarán, dice Pablo, yo estuve, y si no se dieron cuenta, les cuento, les confieso, yo estuve entre vosotros con debilidad. Yo no soy fuerte, dice Pablo, yo soy débil. Y encima estuve con mucho temor y temblor. Pablo va a hacer más adelante referencia a que el tesoro del Evangelio está contenida en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo se reconoce a sí mismo como un vaso de barro. Y hermano, cuando te mires a vos mismo en el espejo,
tenés que saber que tenés lo más valioso del universo, el Evangelio. Pero vos sos un vaso de barro, imperfecto. ¿Para qué? ¿Por qué lo hace así Dios? Para mantenernos humildes, a raya. Porque la gloria, Dios no comparte su gloria con nadie. No daré a otro mi gloria. La salvación, no aportamos nada. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. El que se gloría, dice Pablo, gloríese en el Señor. Es en el Señor el único motivo por el cual podemos gloriarnos. Pablo decidió predicar el glorioso evangelio y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Decidirnos a predicar el evangelio sin importar los temores que tengamos, sin importar la presión externa de la familia, de los compañeros en el trabajo. No importa que te tilden de tonto, ignorante, de necio, fanático, no importa. Te tiene que importar lo que Dios piensa, que te vea como buen siervo y fiel. Abrí capítulo 4, por favor. Vean cómo Pablo habla de aquellos que tienen este tesoro. Dice Pablo, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y luego añade, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Bueno, Pablo era un administrador fiel de Dios. A él le importaba ser hallado fiel por Dios. No le importaba la opinión humana. Pablo sabía que había un gran peligro de que sus oyentes pudieran idolatrarlo si él se excedía en hablar demasiado. Él sabía que aquí en Corinto el peligro era justamente el amor desmedido a la personalidad humana. Así que Pablo tiene que trabajar aquí. Y no solamente eso, ¿qué tiene que ver? Escuchen, no se pierdan de vista el gran tema. ¿Qué tiene que ver esto con las divisiones de la iglesia? Bueno, precisamente es el amor a la personalidad, esta idea mundana que había entrado en la iglesia, que había ocasionado que algunos amen a unos y otros amen a otros. Y allí, no, él es mejor que él. Y la iglesia comenzaba a dividirse, a tomar partidos. Cuando Pablo soluciona el problema de raíz y les dice, todos estamos unidos alrededor de un mensaje. Porque lo que importa es el mensaje, no el mensajero. Entonces Pablo ataca ahí la división de la iglesia para hablar de la unidad. Porque lo que importa es el mensaje. Estamos unidos alrededor del mensaje, que es el evangelio. La buena nueva de que hay salvación en Dios. Increíblemente, en este lugar donde el culto, la personalidad, este lugar donde estaba lleno de pecado, de perversión, Pablo tiene éxito en Corinto. Y voy a decir, ¿cómo? ¿Cómo es que Pablo, hablando un mensaje así, con debilidad, con temor y temblor, Pablo tiene éxito? ¿Cómo es que lo tiene? Bueno, Pablo da la respuesta aquí. Porque Pablo dice, con demostración del Espíritu y de poder. O sea, Pablo dice, es Dios quien lo hizo. Es el Espíritu de Dios quien logró eso, no yo. No yo, sino Dios. Es el Espíritu de Dios que trajo convicción de pecado, salvación a los perdidos. Pablo orienta a los corintios a que entiendan, yo les prediqué el Evangelio, pero ustedes se convirtieron no por mí, no por mi palabrerío, no por mis técnicas. Ustedes se convirtieron por el poder de Dios. No es por mi retórica, no es por mi sabiduría humana. Solo el Espíritu de Dios, a quien los griegos consideraban necedad. Miren, fue el Espíritu de Dios que estos sabios, entre comillas, vieron su necedad. ¿Cómo lográs que un necio se dé cuenta que es necio? Proverbio dice que es difícil. Ni si 7 sabios se ponen contra el necio, él se da cuenta. Así dice Proverbios. Solamente el Espíritu de Dios puede traer vida espiritual a un ciego y a un muerto para que se dé cuenta de que su supuesta sabiduría era necedad. Y cuando predicas el Evangelio a una persona que se creía buena y luego le mostras lo que el Evangelio dice, se da cuenta
y comienza a sentir convicción de pecado, huye de Dios, teme a Dios. Eso es porque el Espíritu obra en él. Pero la gente se considera buena persona, buena gente, hasta que él venga con el Evangelio y resplandezca en su corazón. Porque no hay justo ni uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos son malos delante de Dios. Solamente Dios es bueno. Pero la gente no sabe. La gente en su propia opinión, en su propia sabiduría, es incrédula a Dios. Leí algo que me llamó la atención. Dice, la palabra de Dios edifica y unifica. Las opiniones humanas confunden y dividen. Por eso, Pablo les aseguró a los corintios que él no había llegado a ellos con mucha palabrería y opiniones humanas. Les anunció sencillamente el testimonio de Dios y nada más. En cuanto a esta expresión, con mucho temor y temblor, no significa que Pablo tenía mucha timidez o un problema físico, por eso temblaba, no se refiere a eso, sino que probablemente se refiere a que él predicó con valentía, él predicó con osadía las palabras de Dios, pero lo hizo teniendo en mente la importancia del tema. Esta expresión usa en varias partes de la Biblia. Por ejemplo, para tener un parámetro de cómo lo usa en otra parte, en Filipenses 2:12, ustedes conocen, si quieren abrir para mirar un poquito esa expresión, Filipenses 2:12, Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí de vuelta, ¿por qué? Porque es algo importante, serio. O sea, estamos aquí hablando de una profunda preocupación. Pablo usó esta misma expresión, no hace falta que abran, pero puede tomar nota. En 2 Corintios 7:15, Pablo también lo usa. En Efesios 6:5, esta expresión de temor y temblor lo usa varias veces, para hablar de una profunda preocupación. Y claro que iba a estar preocupado si se iba a un lugar donde sabía que probablemente, humanamente, le iban a rechazar. De todas formas, Pablo era humano. Pablo era como hoy, como yo. Imagínate predicando el Evangelio en una audiencia terrible. Me acuerdo cuando nos fuimos con Ricardo a predicar el Evangelio en un cementerio, le invitaron no es que le invitaron, le pidieron a Ricardo que por favor predicara el Evangelio en un entierro. Y nos fuimos, eran todos desconocidos. Honestamente, yo estaba temblando. Menos mal que le tocaba a Ricardo, no a mí, dije yo. Y honestamente, la audiencia era atea, pero yo estaba mirando la reacción de la gente. Había un tipo que casi le pegaba a Ricardo. Está loco este. Y Ricardo no se daba cuenta, pero yo estaba mirando las reacciones de la gente. Y yo digo, ¿será que así se sintió Pablo cuando fue a predicar? Con mucho temor y temblor, preocupado en un sentido de que nadie te escucha. Estás predicando, hablando al cohete. Pero, hermanos, podemos pensar así. Pero tenemos que ser obedientes porque la palabra de Dios tiene poder. Y Pablo sabía que era esa palabra viva la que iba a dar vida, no sus palabras. Y eso asombra y nos asombra a todos nosotros. Y así debe ser. No hagas a Dios según tu imaginación. No pienses cómo deben ser las cosas. Hacé por obediencia. No cometas el error Corinto. Por eso Pablo dice, por tanto, mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Aquí la palabra humana sabiduría hace énfasis a la corriente de la época, a los términos de moda, a la verborrea famosa, fina elocuencia que había en aquella época, como el que habla de esta forma, decían los libros justamente, no importa tanto la verdad, lo que más importa es que te escuchen. ¿Qué? Así decían. Y claro, para que te escuchen, tenés que hablar bien. Tenés que tener técnicas, meter una piedrita en tu lengua ahí, hasta que eran técnicas, y había muchas. John Stott había escrito algo sobre esto, sobre este pasaje. Él dice, parece que la única predicación que Dios honra, por medio de la que su sabiduría y su poder son expresados, es la predicación del hombre que está dispuesto a ser débil
y tonto. Fin de la cita. ¿Estás dispuesto a ser débil y tonto? ¿Considerado ignorante por este mundo? Lo que pasa es que somos débiles y queremos un poquitito, ¿verdad? Chiquitito, de gloria, de reconocimiento, de que nos digan, qué inteligente. Cuando nos reuníamos entre la primada y mis tíos y saltaba una pregunta referente a la religión, yo conozco esta respuesta. Y yo, porque había cultura general, y de repente yo comenzaba a hablar, y yo recuerdo, tenía vergüenza de irme más hacia la Biblia por ser tildado de fanático. Al principio. Con el tiempo ya no me importó, pero al principio tenía mucho temor. Esa es la presión humana que tenemos, la vergüenza. Nos avergonzamos del Evangelio porque precisamente somos mundanos. La influencia del mundo tiene eco en nuestros corazones. Encuentra un sofacito en tu corazón muchas veces las ideas del mundo y se acomoda allí, ¿verdad? Hasta que la palabra viva y eficaz penetra, recorre nuestro ser y va echando esas ideas. Y eso es lo que no hacemos. La palabra de Dios nos limpia, nos alimenta. Y a medida que vamos nutriéndonos con las Escrituras, esto va depurándonos de las ideas que entraron allí mundanas. Y así como en Corinto. Charles Spurgeon también decía, esto es muy bueno, el poder del Evangelio no está en la elocuencia del predicador. Y lo dice el hombre más elocuente de la época. Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Lo dice él. El poder del Evangelio no está en la elocuencia del predicador. De ser así, los hombres serían los que convertirían las almas. Tampoco depende de los conocimientos del predicador, pues de esa forma consistiría de la sabiduría humana. Podemos predicar hasta que nuestras lenguas se cansen, hasta que se agoten nuestros pulmones y muramos, pero nunca se convertirá un alma a menos que el Espíritu Santo use la palabra de Dios y de Él para convertirla. El poder de Dios, usando la palabra de Dios, aplicando los corazones para convertir a un pecador. No hay nada nuestro allí. Somos heraldos. El heraldo era el mensajero del rey, enviado a las ciudades a decir el mensaje del rey. Así dice el rey. Abría el pergamino y leía. Nadie decía, wow, qué heraldo. Fíjate cómo habla. Nadie. No había ningún aplauso para él. No tenía fans. Somos heraldos del Evangelio. Abrimos y dice, así dice el Señor. Punto. Es una locura lo que dice Pablo, lo que están haciendo. ¿Cómo van a decir yo soy de Pablo, soy de Cefas, soy de Apolos? Están mal, dice Pablo. Somos de Cristo y punto. Es un evangelio, somos uno en Él, estamos alrededor del evangelio. Así que el mensaje es más importante que el mensajero. El segundo punto y último de esta mañana es, estamos viendo que el contenido del mensaje es más importante que la forma de presentarlo. El primer punto era que el mensaje es más importante que el mensajero. Segundo punto, la fe de los creyentes no proviene de las ideas humanas. La fe de los creyentes no proviene de la sabiduría del mundo, sino del poder de Dios. Versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. No hay mucha vuelta de página aquí. Esto es muy directo. Si los corintios hubiesen llegado al Evangelio por la forma de hablar de Pablo, esto descansaría, la fe de ellos descansaría entonces en la sabiduría humana. ¿Qué dice la Biblia? ¿De dónde proviene la fe? ¿Acaso uno nace con la capacidad de creer? No. ¿De dónde proviene la fe? Dice la Biblia, la fe es por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Es el oír la palabra de Dios lo que va produciendo fe. Escúchame bien, la fe no es una habilidad tuya. La fe es un don de Dios. Es un regalo de Dios que Dios imparte a aquellos que da vida. Y lo da utilizando medios. Y el medio es la predicación de su palabra. Es cuando vos y yo predicamos su palabra que Él da vida. Dice Santiago que hemos sido renacidos. ¿Cómo? Por la palabra. Es la palabra la que ha logrado vida en nosotros. Y no sé cómo. Es por la gracia de Dios.
si Pablo les predicaba a ellos solamente sabiduría humana, ellos no habrían cambiado, bueno, habrían cambiado seguramente intelectualmente. Se habrían enterado de algo que no sabían. Ah, mira qué bueno. Pero no habrían tenido vida espiritual. Habrían seguido muertos en delitos y pecados. Quizás eso hay mucho en las iglesias. Personas que vienen a enterarse de información teológica. ¡Wow! Qué interesante este tema. ¿Qué pasó de los dinosaurios? ¿Y cómo va a ser el fin del mundo? Hay ovnis y hay gente que son curiosos, tocante información que puedan añadirse, pero si no hay vida espiritual, si el Espíritu de Dios no aplica a tu corazón, y eso se traduce en una transformación real, como dice aquí Pablo, demostración del Espíritu de Dios. Pablo le dice, vean ustedes, esa expresión, demostración del Espíritu, del poder de Dios, hace referencia inicialmente a las vidas transformadas de los corintios. Si no fuese así, yo no hubiese podido llamarles santos y amados, como lo hizo en el capítulo 1. Yo no sé, en tu caso, ¿de dónde vino tu fe? Si vos analizas tu vida y mirás, cuando creíste, ¿de dónde vino esa fe? ¿De la personalidad del que te habló? ¿De alguna emoción al escuchar una música? ¿Que cada vez que escuchás llorás? ¿De dónde viene la fe? O cuando analizas tu vida, la palabra de Dios tiene un eco profundo allí y hay un versículo que te recuerda que estabas muerto en pecado y tienes vida por su gracia. Analizate. Pablo dice, examinaos a ver si estáis en la fe. Si estáis en la fe presente. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Tenemos que estar unidos como iglesia, hermanos queridos, alrededor de la sabiduría de Dios, no de la sabiduría humana. Esto, dicho de muchas formas, debería humillar cada idea que cada persona tenga de vez en cuando. Las personas que dividen iglesias tienen ideas impresionantes a su propio juicio. Son ideas que, ¿cómo puede ser que los pastores no han escuchado esta idea? Pero qué bárbaro, no puede ser, así que él no aguanta y le va contando a otros que no le escuchan en la iglesia y va dividiendo ideas humanas. Dios tiene formas y la forma es a través de los pastores. Dios puso pastores, diáconos, miembros, en cada uno en su lugar. Obviamente los hombres tienen errores, falencias, pero hay canales para ver esos errores. Hay maneras y la Biblia enseña. Con demostración del Espíritu y su poder. Miren, también esto hace referencia probablemente a las señales que acompañaron a Pablo para autenticar el mensaje apostólico. Pero creemos que principalmente se refería a las vidas transformadas. ¿Por qué? Porque en el contexto más adelante Pablo dice, ustedes son mis cartas, leídas por todos los hombres. Pablo les dice, creo que está en el capítulo 3, 4. Bueno, el siguiente domingo voy a acordarme. No sé si era el 2 de Corintios. Bueno, no importa. Dios mismo es la única esperanza que tenemos nosotros y que tiene la humanidad como esperanza para salvación. Dios es el autor de salvación. Esta verdad es tan común, parece que entra y sale así, ¿verdad? Pero si vos comenzás a bajar la marcha y pensar un poquitito, cuando cantas las músicas también, en estas verdades, sí o sí tu corazón se humilla. Sí o sí te das cuenta que vos no ofreciste nada a Dios cuando te salvó, más que tus pecados, tus rebeliones. La única fuente de sabiduría no es Discovery Channel. La única fuente de sabiduría no es tu cerebro, sino es la bendita palabra de Dios, la revelación de Dios. No el descubrimiento humano, no la elocuencia humana. Todo es de Dios.
La sabiduría, el conocimiento es de Dios. Raymond Brown, un hombre, acierta al decir, cuando él compara Corintios con Romanos, este hombre, un teólogo, agarra y dice, hay una semejanza entre la epístola a los Romanos y la epístola a los Corintios. Y dice este hombre, en Romanos, Pablo contrasta la gracia de Dios y las obras. Ustedes van a leer capítulo 3, capítulo 4, él va contrastando y explicando que somos salvos por gracia, no por obras. No por obras de la ley. Él comienza a explicar en Romanos 3 y 4, no a leer. Él contrasta obras y gracias. En 1 Corintios, dice este hombre, Pablo contrasta el poder de Dios y la sabiduría humana. Aunque el énfasis es distinto, el mensaje y el propósito son iguales en ambas cartas. ¿Cómo es eso? Él dice, este hombre, Dios llama a los hombres a la fe en Dios, no a la fe en sí mismos. Fin de la cita. Porque en Romanos el hombre cree en sí mismo al creer en obras. En Corintios ellos creen en sí mismos al creer en su sabiduría, en sus maneras. En ambos casos, Pablo les pide que renuncien a sí mismos, dejen sus obras, dejen su sabiduría, vengan a la sabiduría de Dios, vengan a la obra de Dios. Es el mismo llamamiento. Fe en Dios, no en uno mismo. Cuando prediques el Evangelio, nunca le digas a una persona que va a ser salvo si es que hace esto o aquello. Si haces esta oración hoy mismo, no le digas eso. Ese es el rol del Espíritu de Dios. Tu rol es predicar el Evangelio. Llamar al arrepentimiento y fe, punto. Pero no le digas que hagas esto o aquello. La eficacia de la evangelización depende mucho de la cosmovisión que tengas, de la perspectiva que tengas del Evangelio, de la evangelización. ¿Cuál es el propósito de la evangelización? No es ganar almas. ¿Sí? El propósito de la evangelización es la gloria de Dios. Así que si creen o no creen, si no creen, está predicho, Él glorifica a Dios y la ira de Dios se va a encargar. Si creen, gloria a Dios. Su misericordia y su gracia se van a encargar. En ambos casos se glorifica a Dios. La perspectiva importa. Pero es interesante que la eficacia de la evangelización es en transmitir el mensaje del Evangelio de forma fiel, no en ganar almas, no en números. Se dan cuenta que nosotros contamos, a ver cuánta gente levantó la mano, cuántos convertidos hay humanamente. Metemos la cuchara, nuestra sabiduría, nuestra métrica. Estamos tan acostumbrados a hacerlo así, a medir las cosas humanamente. No funciona así con Dios. Hay un peligro latente. Lo hubo en Corinto, lo hay hoy. El peligro, en primer lugar, de valorar más al mensajero que al mensaje en sí. Y en segundo lugar, el peligro de olvidarnos de dónde viene la fe nuestra. No de nuestras capacidades, fue de la gracia de Dios. Y eso debe hacernos todo el tiempo renunciar a nuestras pretensiones sabias. Proverbio dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Tiene que hacerlo así porque la tendencia humana es a volvernos a nuestras ideas antes que a lo que Dios dice en su palabra. En conclusión, quiero terminar como empecé. Quiero citar la frase de un autor. Hermanos, por cierto, es por eso que nosotros andamos por fe, no por vista. Nuestra vista. El hombre mira lo que está delante de sus ojos. Dios mira el corazón. ¿Se acuerdan cuando el profeta Samuel va a elegir al rey de Israel? ¿Qué piensa Samuel? Samuel piensa como vos y como yo. Este es el ungido de Jehová. Fortachón, tiene fuerza, tiene una cara de malo. Este va a ser... Imagínense el pensamiento humano de Samuel. Y Dios le dice, no Samuel, no mires a lo grande de su estatura, ni a esto, porque yo lo desecho. Dios, y a él enseña esta verdad espiritual, Dios no mira lo que el hombre mira. El hombre mira lo que está delante de sus ojos. Dios mira el corazón. Y Dios le elige a un pastorcito que está a lo lejos. Parecía debilucho. Sin embargo, le mató a Goliat y fue el hombre que se llamó el hombre con el corazón de Dios, amigo de Dios.
hace un pacto de Dios con David. Ya conocen la historia, el rey David. Nosotros tenemos que recordarnos que andamos por fe, no por vista. Cuando andamos por vista, como Pablo dice, yo temo, dice Pablo, que vuestros sentidos sean extraviados de vuestra sincera fidelidad a Cristo. Nuestros sentidos pueden engañarnos. Así como Eva, como la serpiente astuta engañó a Eva, que también ustedes sean seducidos, engañados. Nuestros sentidos. Tenemos que recordarnos, hermanos, que andamos por fe, no por lo que nuestros ojos ven. Y recordar que Dios no es como nosotros. Dice el autor, solo Dios es lo suficientemente grande para ganar perdiendo. ¿A quién se le ocurre esto? Ganar perdiendo. Solo a Dios. Y solo Dios es lo suficientemente grande para lograrlo. Solo Dios es lo suficientemente amante como para amar lo antipático. Solo Dios es lo suficientemente eterno para ser engullido por la muerte y el tiempo y vivir para contarlo. La cruz, dice este hombre, la cruz magnifica al Rey Divino, que se hizo aparentemente insensato con el fin de acabar con la insensatez del pecado y de la muerte. Fin de la cita. Qué hermoso. Nuestro Dios se hizo insensato para que vos y yo dejemos nuestra insensatez. Eso es la gracia de Dios y la gloria del Evangelio. Dios se hizo fuerte al morir en esa cruz. Y ese mensaje, aunque no lo creas, es el mensaje más potente del universo. Es poder de Dios para salvación. La sabiduría humana jamás va a producir esto. Jamás a un hombre se le va a ocurrir caer para poder subir, perder para ganar, jamás. Jamás el hombre se va a humillar a sí mismo. Bueno, hermanos, para hacer una iglesia unida, tenemos que tener esta perspectiva correcta. Y vamos a continuar el siguiente domingo viendo, si bien es cierto que nosotros, Pablo dice, yo me propuse no saber cosa alguna, ¿cierto? Pablo va a decir en los versículos siguientes, pero, va a decir Pablo, hablamos sabiduría, dice él, pero entre los que han alcanzado madurez. Y vamos a ver a qué se refiere el siguiente domingo. Que Dios bendiga su palabra. Oramos. Padre Santo, Señor, al venir a estudiar tu palabra y ver lo que Pablo enseñó a los corintios, también a nosotros nos quebranta, Señor, porque somos culpables de dar mucho crédito a nuestras ideas. Nos creemos sencillamente más inteligentes de lo que realmente somos. Y sin darnos cuenta, Señor, en ignorancia ofendemos tu gracia. Te robamos tu gloria, Señor, continuamente. Y nos humillamos ante ti hoy, esta mañana, para pedirte perdón, Señor, y queremos ser una iglesia unida alrededor de tu glorioso evangelio, manifestado en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero, Señor, queremos que esto sea real en nuestro diario vivir, no solamente mentalmente. Es fácil asentir estas verdades diciendo amén, pero, Señor, queremos que sea realidad en nuestra forma de vivir, que ver en nuestras vidas transformadas, para poder estar seguros de que tu Espíritu ha obrado en nosotros. Señor, te lo pedimos para tu gloria y honra en Cristo Jesús. Amén.